Amén. Amorosos que oído ya, aquel que sin pecado fue, y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Tu don de amor se despreció, en una cruz se clavó, tu ira santa se calmó, Señor Jesús, Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Perdido estaba cuando vi ese castigo merecí, mas me llevaste junto a ti, llamándome Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Amén. Y precisamente en este momento vamos a escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial que trae nuestro hermano Gustavo Pavay. Adelante, por favor, mi hermano. Que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, oh Dios Santísimo, en esta mañana, por permitirnos llegar a este lugar de reunión y poder compartir tu divina palabra. Gracias, Padre, por levantarnos con salud, con vida hasta el día y hasta este momento. Así también te pedimos por nuestros hermanos que seguramente están avanzando a este lugar y también por aquellos que no pudieron hacerlo en esta mañana, en este día, por su enfermedad, por su salud. Queremos que tú pongas tu mano sanadora en cada uno de ellos y por supuesto en cada uno de nosotros, Padre, porque no estamos libres de enfermedades, libres de problemas, de tantas situaciones que mientras vivimos en este mundo, pues estamos pasando. Oh Dios Santísimo, en este momento dejamos en tus manos, hágase tu santa voluntad, cúmplase tu voluntad en cada uno de nosotros y que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu esté dispuesto para escuchar tu palabra. Te lo pedimos esto y te agradecemos en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, queridas hermanas, queridos hermanos. Bienvenidos todos a este lugar que Dios nos ha dado para
poder de esta manera compartir la palabra de Dios, glorificar su nombre, y qué satisfacción realmente es el poder estar justos acá y poder compartir su divina palabra. En esta mañana nuestro querido hermano Cristian nos decía, ¿no? Danos, cantando el himno precioso, danos manos limpias y un corazón que dijimos puro. ¿Qué significa puro? De eso voy a hablar ahora. ¿No? Coincidencia del Señor, ¿no? ¿Cómo andamos en una misma mente? Esto es bueno. Yo no había conversado con mi hermano Cristian, ¿no? Con mi nieto, y coincide, o sea, las alabanzas que él dirigió, que también están en la palabra de Dios, que voy a impartir en esta mañana con ustedes y voy a compartir. ¿Recuerdan a Jesús? Y vamos a abrir rápidamente Mateo, el Evangelio de Mateo, para poder compartir este mensaje en esta mañana. Mateo 22, el verso 37. Quiero que estén atentos, por favor, y podamos de esta manera compartir. Vamos a ver aquí algo muy precioso. Nos dice como subtítulo arriba, en esta porción bíblica que vamos a tomar, ¿no? Dice el gran mandamiento. ¿Cuál es ese gran mandamiento? ¿Y qué tenemos que hacer para llegar a culminar con el deseo del Señor Jesucristo, como es el gran mandamiento? Fíjese, aquí encontramos un relato muy especial, ¿no? De un joven, y en el verso 36, voy a leer el 37, dice: Maestro, es decir, comienza este joven reconociendo que Jesucristo es un maestro, ¿no? Desde allí vemos la atención que él tenía y prestaba hacia lo que Jesús andaba haciendo y también decía a las gentes. Él ya sabía que él era un maestro, quien enseñaba cosas absurdas o cosas buenas. ¿Qué dicen ustedes? Cosas buenas, hermanos, para nosotros, cosas buenas. Para las jovencitas, los jovencitos, los adultos, para las mujeres, los varones, los niños, ¿no? Cosas buenas. Es decir, Jesús nunca se ocupó de enseñar cosas absurdas, cosas malas. Y vamos a ver en el transcurso de este mensaje. Y fíjense que en el 37 que les había mencionado dice, Jesús les dijo, ¿qué le dijo? Amarás al Señor, tu Dios, con todo ¿qué? Tu corazón. ¿Quedó ahí la expresión del Señor Jesucristo? No. Si ustedes continúan leyendo esta porción, dice este versículo, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Vean, ¿cómo se expresa el Señor Jesucristo ante una persona que desea realmente que le siga, que le sirva, pero de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus mandamientos, queridos hermanos? ¿Estamos de acuerdo desde ahí? Vamos a meditar un poquito en esto. No. Jesús realmente, y él hace referencia al antiguo pacto, hace referencia a Deuteronomio, ¿no? En donde se expresaron las mismas palabras. Y el Señor Jesucristo dice lo mismo. Expresa lo que dice allá hace miles de años,
y luego expresa en su actualidad. Ahora nosotros también estamos expresando la misma palabra de Dios en nuestro tiempo, para nuestra actualidad, para nuestro comportamiento, para nuestro modo de vivir y de proceder en la vida. ¿De acuerdo, mis hermanos? Para eso está la palabra de Dios, para enseñarnos, para ayudarnos en momentos en que nosotros tenemos dificultades, quizá como este joven. Este joven se acerca y hace estas preguntas. Y antes le dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y por eso Jesús expresa y recuerda lo que decía en la ley. Y ustedes pueden anotar en Deuteronomio, el capítulo 6, versos 4 y 5, y en el 10 y verso 2, en el tener la vida eterna, hace una pregunta. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna, queridos hermanos, queridas hermanas, jóvenes, señoritas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este fue un joven. También tenía inquietudes en su corazón. Pero él preguntaba al Señor Jesucristo y decía, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para tener la vida eterna? Y vamos a obtener las respuestas del Señor Jesucristo. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Primera cosa, es decir que este joven sabía lo que hacía el Señor Jesucristo. Él era bueno, porque era Dios. Y solo Dios es bueno. Nosotros quizás tengamos un 10, un 15% de bueno. Ojalá tengamos el 90%. Pero él sabía a quién estaba dirigiéndose. ¿Usted acaso no sabe a quién se dirige cuando viene a este lugar? Cuando se acerca a un hermano para hacer alguna pregunta, por supuesto que lo sabe. Por supuesto que va a tener respuesta también positiva. Y como dice el Señor Jesucristo acá, ninguno hay bueno, sino uno. ¿Quién? Dios. Si Dios es bueno, pues Él ha demostrado su amor tan infinito y tan grande, enviando a su Hijo Jesucristo ¿a dónde? A este mundo pecador, a este mundo lleno de pecado. Pero fíjense en este versículo 17. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Por eso tenemos necesidad de acudir a alguien que es bueno. Solo Dios. ¿Y acaso Jesucristo no era Dios? ¿No es Dios? Sigue siendo Dios. A pesar de que estuvo en la tierra como hombre, sufriendo como hombre, como usted y yo. Pero sin embargo, Él no dejó de ser Dios. Él no dejó de mostrar su amor por el mundo, su amor por usted personalmente, joven, señorita, adulto. Es buena la pregunta, ¿no? Y luego Jesús contestando. Cuando Él le dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios, primera cosa. Mas si quieres entrar en la vida de la que él averiguaba, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Pues guarda los mandamientos. ¿Usted está dispuesto en esta mañana a guardar los mandamientos toda su vida? Desde el día en que se convirtió a Cristo, o desde el día que usted decide convertirse a Cristo, ser bautizado para el perdón de sus pecados, usted está entregando su vida a su Salvador. Ahí es cuando el Señor requiere que vengamos con un corazón
sincero, que nos acerquemos a Él con corazón sincero, es decir, sabiendo quién es Él, quién es Jesucristo. Primero es Dios, luego Él vino como Salvador de usted y de mí. ¿A quién acudiremos? Pues a Dios, al Hijo de Dios, a Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Me parece muy corto el tiempo, hermanos. Acabo de cumplir 55 años de haber predicado el Evangelio de Cristo Jesús. Y hasta el día de hoy. Y no les digo por desanimarlos, sino más bien por animarlos. Anímense en su vida a servir al Señor Dios Todopoderoso que estuvo en la tierra, que ahora está glorificado en el cielo. El Hijo de Dios, nuestro Salvador. Para obtener la vida eterna hay que hacer todo lo que Él dice, no parte de lo que Él dice. Es lo que le dijo a este joven rico. No seas falso. Al final termina diciéndole, no seas falso. ¿Por qué le dijo no seas falso? Porque Jesús sabía, cuando Él le menciona lo siguiente, ¿qué le dice? No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no quiero que me suceda nada malo, no debo hacer nada malo a nadie. ¿Sí? Debo actuar con sinceridad, con el mismo amor con lo que el Señor Jesucristo me ha hecho conocer la vida eterna. Con ese mismo amor debo expresar mis palabras, debo vivir mi vida para dar el ejemplo a los demás. De otra manera, ¿de qué serviría? ¿Serviría de algo si yo doy un mal ejemplo? ¿Doy un traspié en la fe? El apóstol Pablo bien decía que nosotros no debemos andar con una fe fingida, una fe falsa. La fe tiene que ser sincera, pura y limpia. ¿Usted cree en Jesucristo? Amén. Amén. Todos debemos decir amén, porque a eso hemos venido. Cuando usted se bautizó, ¿en quién creyó? En Jesucristo, el Salvador de su vida, el Salvador del mundo. Por supuesto. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues hacer lo que dice el Señor Jesucristo acá. Fíjese lo que va diciendo aquí. No matarás, no cometerás adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Ahí nos está diciendo que vengamos con las manos limpias, un corazón puro, limpio, verdadero. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Qué interesante es esto, ¿verdad? Más adelante, ustedes quieren acompañarme veamos en 1 Corintios 6, 15 y 16, el por qué, ¿no? Claro que el joven rico aquí decía algo, ¿no? Antes de ir a Corintios, a la carta de Corintios, él dijo en el verso 20, si ustedes ven, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Le sirvió esto de haber dicho este testimonio
Todo esto he guardado. ¿Desde cuándo dice? Desde que fui joven. Seguramente ya estaba en una edad no avanzada, pero media, ¿no? Porque todavía seguía siendo joven. Pero él dice aquí, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Posiblemente desde su adolescencia, no lo sé, ¿no? ¿Qué más me falta? Y sigue la pregunta, sigue la inquietud en esta persona. Jesús le da la respuesta nuevamente. ¿Y qué le dice? En el verso 21. Si quieres ser perfecto, ¿qué le dice? Anda. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y la respuesta positiva para este joven y para todos nosotros es, y tendrás tesoros, ¿en dónde? En el cielo. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Tesoros en la tierra o tesoros en el cielo? Tesoros en el cielo. ¿Cómo guardamos tesoros en el cielo? Pues obedeciendo los mandamientos del Señor aquí en esta tierra. Si no los obedecemos, hermanos, vana sería nuestra actitud, vana sería nuestra fe, vana sería nuestro vivir. ¿Sí? Hermanos, qué interesante es ver estas páginas de la palabra de Dios, ver estos ejemplos que nosotros lo tomamos de aquí. Si quiere ser perfecto, usted quiere ser perfecto en Cristo, no le digo que sea perfecto humanamente, porque jamás lo vamos a hacer, ¿sí o no? Pero en Cristo sí somos perfectos, porque Él nos ha perfeccionado y nos continúa perfeccionando en lo que nos falta todavía. ¿A través de qué nos hace perfectos? A través de su palabra, cuando la estamos obedeciendo, cuando la estamos cumpliendo paso a paso. Y aquí le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y culmina diciendo, ven y sigue. ¿Usted está dispuesto a dejar todo por servir a Cristo? Amén. Digamos con fe, con ánimo, hermanos. Amén. Porque de eso se trata. Si nosotros hemos sido añadidos a la iglesia del Salvador, a la iglesia de Cristo, a la que Él formó, a la que Él compró con su propia sangre, con su propio sacrificio, pues no nos queda más hacer lo que Él dice, dejar todo a un lado. No les digo que dejen la riqueza, el trabajo, no que usted tiene. Si es un trabajo honesto, continúe trabajando. Porque eso nos sirve para nuestra vida mientras estamos en esta peregrinación. Lo que nos está diciendo es el Señor, que no pongamos el corazón en las riquezas, que no pongamos el corazón en las cosas de este mundo. Cuando yo me vaya, ¿qué creen? ¿Voy a llevar algo de este mundo? No, absolutamente nada, hermano. Entonces, ¿qué nos conviene ahora? Acumular riqueza ya en la eternidad, en el cielo, donde vamos a gozar toda una vida. Y somos pasajeros, queridos hermanos. No pretendemos quedarnos toda una vida. Entonces, ¿qué pasa con este joven? Y él dice, anda. Es decir, el Señor Jesucristo, como Dios,
sabe lo que usted está pensando, sabe lo que usted tiene en su corazón. Dice, deje, aíslese de eso, de lo que usted está pensando, deje, piense en mí, venga a mí. Ahí tendremos la verdadera riqueza espiritual. Y más bien buscar como el otro rico que hizo, dijo, no, mejor voy a hacer mis graneros más inmensos, más grandes, ¿no? En vez de pensar en los pobres, pensar en los demás. ¿Qué hizo? Voy a hacer más grandes mis graneros. Sin entregar absolutamente nada a nadie. Esto es lo malo. Lo bueno es ser perfectos en el Señor Jesucristo. Ser perfecto es compartir las bendiciones que Dios nos ha brindado, que Dios nos ha dado. Así que mis hermanos, yo les había ofertado. Si usted tiene, pues compártalo, mis hermanos. ¿Qué es lo que dice acá? Primera de Corintios 6, capítulo 6 y verso 15 y 16. Menciona lo siguiente: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Una vez que nos hemos convertido a Cristo, nuestros cuerpos pertenecen ¿a quién? A Cristo. Ya no pertenecen ni a sí mismos, a nadie, sino a Cristo. Y al pertenecer a Cristo, por supuesto, pues tenemos que hacer algunas cositas, ¿no? ¿Qué dice aquí el verso 15? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Ustedes creen que Jesucristo va a hacer eso? De ninguna manera. Si ya nos liberó del pecado, pues ahora somos limpios en Cristo. Somos puros en Cristo. Y nuestro corazón, nuestras manos, nuestro cuerpo debe actuar como es digno de Cristo. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. No puede Jesucristo, después de ser miembros del cuerpo de Cristo, después de ser parte del cuerpo de Cristo, hacernos parte de una ramera. Imposible. Esto no es correcto. Esto es indebido. De ningún modo termina diciendo el verso 15. El verso 16 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Así como cuando nosotros nos unimos a Cristo por medio de nuestra fe no fingida, nuestra fe real, nuestra fe sensata, nuestra fe sincera, limpia, pura, pues no podemos volver atrás. Antes seríamos lo que seríamos, pero ahora nos pide su palabra que no volvamos atrás. Dice: ¿no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Es decir, ya se unió, es un cuerpo con ella y dejó de ser del cuerpo de Cristo. Porque dice: los dos serán una sola. Cuando usted se une con Cristo, está uniéndose con el esposo. Somos una sola carne con Cristo. Él es nuestro esposo, Él es el esposo de la iglesia de Cristo. Por él, por ella murió, se entregó, se sacrificó. Y no es posible que nosotros hagamos lo contrario. Hermanas y hermanos, hay que tener muchísimo cuidado en esto y vivir la vida que agrada al Señor. En Efesios, quisiera compartir eso, el resto de nuestra vida. ¿Qué haría yo? Yo les había mencionado 55 años en el Evangelio de Cristo. Si mañana dejo
a Cristo. ¿He ganado la eternidad? No, porque no me he cuidado. Y aquí lo que nos dice es que nos cuidemos, hermanos, porque el marido es cabeza de la mujer. Esto está indicando como un ejemplo, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es su Salvador. Tómenlo en cuenta esto. Él es su Salvador. Usted es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo, que dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero ¿para qué hizo todo esto? Versos 26 y 27. Para, primero, santificarla. ¿Estás dispuesto a vivir en santidad, hermano o hermana? Y quienes todavía no han cumplido con la tarea, ¿no?, de culminar con su fe en Cristo, pues háganlo. Aquí dice el verso 26, para santificarla. Una vez que fue purificado, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, ya fue santificado. Los que ya fueron bautizados son santificados. ¿Sí? No podemos volver atrás. ¿Cuál es su propósito, hermanos? Dice el verso 27, con esto quiero culminar en esta mañana. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia. Lean ustedes. William, léame esa partecita. El verso 27. La palabra del Señor dice así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. ¿Cómo quiere el Señor presentar a la iglesia? Santa, sin mancha. ¿Qué más dice? Sin arruga. Usted sí se ha dado cuenta cuando nosotros nos matrimoniamos, ¿no? Jovencitos, pues queremos ver a nuestra esposa toda la vida sin manchas, sin arruga, nada parecido. Pero bueno, como vivimos en este mundo, nuestro rostro se arruga, ¿no? Hablando humanamente, carnalmente. Pero el Señor, cuando hace esta comparación entre la iglesia y su esposo, o la iglesia y Cristo, Él desea lo mejor para la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que gloriosa, linda, hermosa. ¿A quién va a presentar esto? A su Padre Celestial. Para eso ganó con su propia sangre. Y nosotros haremos, como se dice, desperdicio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de ninguna manera, queridos hermanos. Y Él dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que mancha a la iglesia? El pecado. Ailémonos de eso, huyamos de Satanás y borremos y sigamos limpios, puros, seamos sinceros en nuestro modo de vivir, en nuestra vida. Él dice para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga,
ni ninguna otra cosa o imperfección que pueda venir o que pueda dañar, sino santa e intachable. Así es como nos pide el Señor. Así que, hermanos, dejando todo a un lado, todo lo que es obstáculo para la eternidad, hagamos lo que el Señor nos ha dicho. No a esto, no al otro, no al otro. Ya ustedes van a leer. No lo voy a volver a mencionar. Dejando a un lado, para dejar de pronto a un lado a nuestro Señor. Que Dios nos bendiga inmensamente, mis amados hermanos. Hasta ahí nos quedamos y que la bendición de Dios sea perfecta para cada uno de nosotros. Sí, sea agradable para nosotros. Pero nosotros también tenemos que ser agradables a los ojos de ¿quién? A los ojos de Dios.